8:36. Uno de los momentos que yo más disfruto de este programa son las entrevistas los viernes a las 9:30, porque son habitualmente sobre libros, ¿no? Y hoy vamos a conversar sobre un libro súper interesante, que lo voy a mostrar, cuyo título es Balnearios Populares 1970-1973, Patrimonio, Turismo y Memoria. Aquí lo estoy mostrando. Bueno, dentro de las muchas cosas que han pasado en la historia de Chile, yo que nací después del golpe, hasta hace muy pocos años no sabía que había existido esta iniciativa que se desarrolló durante el gobierno de la Unidad Popular, que da para mucho, ¿eh? Las editoras son Macarena Cortés, Thaís Gambarra y Francisca Evans. Está con nosotros Macarena. Muy bienvenida, gracias por poder conversar esta mañana. Gracias a ti por la invitación. Siempre hago la misma pregunta para empezar, así que, pero, ¿qué es la siguiente? Existen 1.000.000 de temas sobre los cuales escribir un libro, y más. ¿Ya? ¿Por qué este? La verdad es que, bueno, yo soy académica de la Universidad Católica, y en realidad tiene que ver con una trayectoria dentro de mi carrera académica, como dentro de la historia del siglo XX en Chile, con respecto al desarrollo de la arquitectura moderna, y en particular su desarrollo ligado al turismo y a los balnearios. Entonces, en realidad, siempre estudié, digámoslo así, desde el inicio del siglo XX, y fui acercándome hasta llegar a los años 70, descubriendo este caso en particular. Así que tiene que ver con una evolución cronológica del estudio, más que nada. Sí, yo me enteré porque vi hace algunos años un documental fantástico. Sí. Pero Macarena, así bien resumidamente, contémosle a las muchas personas que yo sospecho que no saben que esto ocurrió, muy brevemente, ¿en qué consistió? ¿En qué consistió? Sí. ¿En qué consistió? Fue la iniciativa, la medida número 29 del programa de gobierno de Salvador Allende, que tenía que ver con educación física y turismo popular, y consistió en generar 17 balnearios populares a lo largo de Chile, entre Arica y Lota, ubicados en las playas, y eran unas especies de villas o campamentos que fueron construidos entre 1971 y 1973 bajo la Dirección de Planificación y Equipamiento Comunitario en terrenos fiscales cedidos por bienes nacionales, y en el cual participaron una serie de ministerios asociados en una comisión coordinadora de balnearios populares, que no solamente los construyeron, sino que generaron un programa que permitía a los trabajadores acceder a estas vacaciones en estos lugares, que tenían un programa. Cada familia accedía 15 días a estas vacaciones, que tenía actividades culturales, deportivas, etcétera. Y bueno, obviamente la idea tenía que ver con darle vacaciones dignas a todas las clases y a los obreros. Ahora, era una época en la que en la estructura del trabajo la mayoría de los hombres eran los trabajadores. Sí. Y la mayoría de las mujeres eran dueñas de casa. Sí. Pero las vacaciones no solo eran para los trabajadores. Claro, y de hecho estaba pensado también para que la mujer descansara. Exacto. Efectivamente. Y por eso habían cocineros. Se pensaba que la mujer que iba no iba a trabajar tampoco, o sea, también iba de vacaciones, y Allende también lo nombra en sus discursos, ¿no es cierto?, de que la mujer también iba a ir a descansar en estas vacaciones populares. Sí, es interesante contrastar épocas, porque nosotros podríamos, Macarena, en mi consideración, desperdiciar el tiempo contando solo lo que fue, pero creo que es súper interesante hurgar en los conceptos que hay detrás, ¿no? Cuando pensamos en que una medida de un gobierno implica darle a los sectores populares vacaciones, ¿no? Aparece un concepto que podríamos llamar como el derecho al ocio, ¿no? Exacto. Pero luego, cuando se piensa que no solamente van a la playa, ¿no?, sino también que hay teatro, que hay talleres, en fin, hay también una idea de pueblo, ¿no? ¿Cómo podrías conceptualizar tú en esta mirada, y quizás contrastándola con los tiempos que estamos viviendo, estas dos ideas, ¿no? La idea del derecho al ocio y la idea de pueblo. A ver,
Mira, hay que contextualizar esto. En el siglo XX, efectivamente, de partida, el derecho al descanso nace con la regulación del trabajo. Uh-huh. O sea, en 1930 aproximadamente empieza la legislación del trabajo que implica el regularizar también los tiempos de descanso, el domingo, los feriados y las vacaciones pagadas, que significaba tener estos 15 días pagados, y por lo tanto el resguardar ese tiempo de descanso que fuese pagado y que fuese resguardado es parte de una legislación que tiene que ver con regular el trabajo, regular el trabajo de mujeres, de niños, etcétera. Entonces, primero decir eso, pero que hubiese un espacio, ¿no es cierto? Y que ese espacio estuviese ligado a una condición cultural, higiénica, en contacto con la naturaleza, que fuese educativo. Todo eso efectivamente también tiene su inicio en los años 30, 40. En el caso europeo hay casos importantísimos de colonias de vacaciones donde se ve como una oportunidad incluso para dar nutrición, o sea, que sean 15 días donde hay una buena alimentación, hay deporte, hay cultura, entonces se piensa no solamente como un tiempo de ocio, de descanso, de cultivo del espíritu, que es la concepción original del ocio, sino también de todo lo que va asociado con el bienestar corporal. Uh-huh. Y eso está cruzado desde inicios del siglo, digamos. Sí. O sea, no es particular de los años 70. Ahora, ¿qué es lo bonito de esto? Es que está pensado el espacio. Uh-huh. Yo soy arquitecta y el que esté pensado el lugar, el que esté pensado una arquitectura que esté dedicada para ese ocio, yo creo que es lo que hace que esta medida sea tan vanguardista, porque hay una arquitectura que cobija, que recibe eso, o sea, no es cierto. Entonces, que haya una arquitectura que dé espacio para eso y que conciba ese pueblo en una experiencia comunitaria. Sí. Entonces no es un ocio individual, sino un ocio en vida en comunidad. Son 15 días en que la gente vive en comunidad y comparte ese ocio. Sí. Macarena, estoy pensando en las vacaciones. Estoy pensando, pero no en estas vacaciones, estoy pensando en todas las vacaciones, las tuyas, sí. Todas las vacaciones. Pienso que puede haber dos maneras de ver las vacaciones, ¿no? Una es, chuta, qué bueno, no voy a tener que trabajar en 3 semanas, claro. Voy a ir a tal parte, lo voy a pasar súper y luego vuelvo a trabajar, ¿no? Hay otros que son más enrollados, existencialistas como yo, que pensamos que un viaje de alguna manera lo transforma a uno, ¿no? Sí. Pero aquí me da la impresión que es más deliberado. O sea, no es solamente la idea de que por 15 días vayan a un determinado lugar y pase todo esto, sino que me da la impresión de que es deliberado que una vez terminados esos 15 días, esas personas no sean las mismas que llegaron. Por supuesto. Hablemos de eso. Yo también creo. Yo también creo eso. O sea, yo creo que las vacaciones... Porque tiene que ver con un proyecto político más que sí. con un mero beneficio, ¿no? Sí, o con un mero asistencialismo. Sí. Sí, yo creo que, bueno, hay varias aristas que uno puede decir. Pero de partida, el paisaje nacional, el paisaje chileno. O sea, la gente no va a cualquier lugar. Fueron seleccionadas playas chilenas, estos centros se encontraban al borde del mar, y era gente que probablemente no conocía el mar. Muchas veces. Por lo tanto, la creación de un sentimiento vinculado al paisaje, a un reconocimiento de ese paisaje como parte de nuestra condición de chilenos, creo yo que también había una condición patriótica y nacionalista, incluso. Y por supuesto, el que ese tiempo implicara una condición, como habíamos dicho, ¿no es cierto?, de alimentación corporal, de mejora corporal y también cultural, porque había teatro, canto, iban grupos, habían tutores, había teatro, habían show nocturnos. Para los niños también. Para los niños también, había deporte durante el día. Entonces también hay una condición deportiva, cultural. O sea, todo, había una transformación completa
podríamos decir, asociado a esta condición de paisaje nacional. Sí, estamos conversando con Macarena Cortés, una de las editoras de este libro, Balnearios Populares, 1970-1973, Patrimonio, Turismo y Memoria, de las ediciones de la Universidad Católica, que aprovechamos de recomendar altamente, que sería un buen regalo de Navidad, por ejemplo. Claro. Ahí les dejo la inquietud. Desde mi ignorancia, lo reconozco, Macarena, pero aprovechando que además de ser editora eres arquitecta, me imagino que hay muchas concepciones de la arquitectura dependiendo de cuál sea el tipo de proyecto o la necesidad puntual. Me imagino que hay una arquitectura operativa, otra para la propiedad privada, pero como tú decías en una parte de esta conversación, estaba concebida deliberadamente para el encuentro entre las personas, ¿no? ¿Qué implica eso? Quizás en lo descriptivo, pero también en lo más profundo respecto a cómo construimos nuestros espacios públicos también. Bueno, a ver, de partida tienen una singularidad, que eran en A, ¿ya? La casa A, como casa de segunda vivienda, se promocionó a principios del siglo XX en Chile, pero también en varias partes del mundo, porque era como una tipología arquitectónica de fácil construcción. Estos pabellones se construían, se llevaban y se montaban. Por eso fue tan rápido también, ¿no es cierto? Esa era una arquitectura industrializada, podríamos decir, de fácil montaje, era en seco porque era estructura en madera, y cada cabaña se apilaban entre ellas formando pabellones, lo que implicaba que en cada pabellón habían 10 familias y en cada una de las cabañas cabían 6, más o menos 6 personas, o sea, una familia de 6 personas, habían camarotes y por lo tanto eran concebidas que cada familia vivía toda junta, que era algo muy particular, o sea, no habían dormitorios adentro, sino que habían camarotes. Y después todas las zonas comunes habían comedor comunitario, cocina, baños comunitarios, o sea, todas las zonas comunes, todos los servicios eran comunes. Entonces es una especie como de camping más formalizado a partir de esta estructura en madera. Claro, y tiene que ver con el sentido profundo, porque a veces uno dice así desaprensivamente en un debate político, no, es que en las poblaciones no hay plazas, por ejemplo, o no hay áreas verdes. Pero bueno, no tiene que ver solamente con que la persona pueda ir a la plaza, sino que tiene que ver con que hay espacios donde las personas se encuentren, ¿no? Claro. El equipamiento es necesario. ¿Cuánta conciencia ves de eso en nuestra mirada de los espacios públicos hoy día? Digo, a la luz de esta... Bueno, yo creo que hoy día no hay unas políticas, porque esta política de los balnearios era paralela a los de vivienda social, a los de salud, ¿me entiendes? O sea, no era ajena a las políticas sociales que sucedían en la época. Actualmente no hay políticas sobre el veraneo y las vacaciones de las personas, ni tampoco espacios dedicados a ello. Como que cada uno es un problema de cada uno, digamos, ¿sí? Es un problema individual. Exacto. No está pensado como una política social, se perdió eso. Entonces no sé si te estoy respondiendo bien, Sí, pero, sí. pero se perdió. Ahora, el espacio público es el espacio más democrático de nuestra sociedad. El espacio donde se ejerce la democracia. Es donde somos todos iguales. Y si bien uno podría discutirlo, yo lo he discutido con otras personas, pero la playa es un espacio de democratización, estamos todos desnudos. Y es gratis. ¿Cierto? Y es gratis. Claro, y donde corporalmente somos todos iguales, porque estamos desprovistos incluso de los atuendos que aluden a la procedencia socioeconómica. Exacto. Ahora, claro, siempre hay, ¿no es cierto?, condiciones que hacen la diferencia social, pero la playa es un espacio donde somos todos probablemente más iguales que otros lugares. Bueno, finalizo con esto porque se nos empieza a acabar el tiempo. Todo el mundo sabe muchas cosas de la Unidad Popular. También creo que a estas alturas todo el mundo entiende que no fue solamente el reemplazo de un gobierno por otro.
ni la justificación que dio la dictadura de que era la solución a una crisis, ni la dictadura en sí mismo, sino que fue una refundación del país, ¿no? Sí. Y esa refundación fue, en lo concreto también fue simbólica, porque lo que pasó con todos estos lugares construidos ad hoc es que algunos fueron apropiados, pero no solo apropiados, sino acto seguido resignificados por la dictadura, y otros fueron desmantelados al punto tal de que hoy día muy pocas personas saben que esto ocurrió, ¿no? Exacto. ¿Qué reflexión podrías hacer sobre ello? Que está bien, ya es como parte del paisaje, no debería decirlo así, pero que la dictadura quiso desmantelar todo el legado de la unidad popular, pero lo que implica en este caso en particular. Bueno, el borrar fue una acción deliberada. Uh-huh. El borrar esta política, de partida se nombra de que estos eran lugares de adoctrinamiento, eso fue lo que se pensó. Ya. Y por lo tanto fueron todos confiscados y tomados por las Fuerzas Armadas hasta el día de hoy. Es así. Algunos pasaron a manos de privados y otros se encuentran absolutamente abandonados. Pongamos algunos ejemplos que quizás sean medianamente conocidos de lugares que eran estos balnearios y que ahora son otra cosa. Sí. Claro, por ejemplo, en Iquique está Guayquique, que hoy día es un centro ¿cómo se llama esto? Como de vacaciones Un resort. de militares. Ya, de hecho, sí, sí. En Arica es un centro como de entrenamiento de militares. Hay otros abandonados, como el caso de Papú, que no hay nada. El caso de Santo Domingo y Puchuncaví, Ritoque y Lota fueron después centros de detención y tortura. Y ese cambio tan feroz es lo que a uno lo interpela, ¿no es cierto? Porque no solamente fueron tomados, porque obviamente eran terrenos maravillosos frente a la playa, o sea, hay una condición, podríamos decir, fantástica de los terrenos y por lo tanto los tomaron, pero además borraron, o sea, deliberadamente se desmantelaron las cabañas. Pero en estos casos, esa vida, y eso también es interesante, esa condición comunitaria de estas estructuras sirvió para que fuesen centros de detención, porque efectivamente podía pasar de un campamento de vacaciones a un campamento de prisioneros. O sea, la arquitectura resistió ese cambio. Servía para las dos cosas. Servía para las dos cosas, como sí. Pasó con hospitales, con colegios, ¿no es cierto? Y eso es feroz. Porque pretende borrar, ¿no es cierto? Pisar, es muy fuerte. Sí. Y sin embargo la memoria persiste, ¿no? Y sin embargo para eso está el trabajo académico, están los libros, como Balnearios Populares 1970-1973, Patrimonio, Turismo y Memoria, que pienso que es una muy buena oportunidad para rememorar una parte de nuestra historia. Y bueno, yo creo que uno vive mejor en el Chile presente y el futuro si conoce bien o hasta donde uno logra poder el Chile del pasado. Nos ha acompañado una de las editoras de este libro, la profesora Macarena Cortés. Macarena, muchas gracias por el libro y por esta conversación. Gracias a ti, gracias por la invitación. Vamos a llegar hasta acá. Ustedes saben, termina Radioanálisis, vuelve el lunes a las 7 de la mañana, pero en poquitos segundos está con ustedes Nicolás Rojas con El Semáforo. Que estén muy bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radioanálisis.